muy buenas tardes para todas, para todos. Muchísimas gracias a los organizadores, a Por América, por habernos invitado a poder participar en el espacio del día de hoy. Con este importante panel que se va a desarrollar en la tarde de hoy, realmente para nosotros como FAO, hablar de la asociatividad, del cooperativismo, de las empresas asociativas, que tiene una gran importancia para el objetivo el cual desarrolla nuestra organización, pues es fundamental. También quisiera aprovechar pues para, como seguramente la gran mayoría de ustedes saben, nos encontramos celebrando el Año Internacional de la Agricultura Familiar, declarado por las Naciones Unidas, y que tiene unos antecedentes importantes, que justamente el trabajo asociado, el trabajo de la sociedad civil organizada ha sido fundamental. En el año 2008 fue la sociedad civil organizada quien manifestó su interés ante Naciones Unidas de que hubiera la declaratoria de un Año Internacional de la Agricultura Familiar. Eso sucedió en el año 2008 y eso tiene hoy una consecuencia, que es que tengamos un Año Internacional de la Agricultura Familiar, donde la asociatividad, el cooperativismo son un eje central de las acciones que se están desarrollando. Pues nos han invitado a que compartamos con ustedes algunas ideas de cómo vemos nosotros, como dice la presentación y como dice el nombre del panel, el valor agregado de la asociatividad. Entonces voy a desarrollar algunos elementos que para nosotros son importantes desde el orden nacional, desde el orden mundial, también algunos elementos que creo que en la coyuntura de Colombia, si me permiten hacer alguna referencia más puntual al caso colombiano y a la coyuntura actual del país, también tiene unos elementos que creo que la asociatividad tiene mucho que aportar también en escenarios de construcción de paz, tema fundamental. Y al final, pues un poco de algunas experiencias, tal vez unos instrumentos que venimos aplicando en el país y en la región, que también son importantes para resaltar la asociatividad como un elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades. Iniciaría entonces inicialmente ¿hacia dónde apunto? ¿Hacia el del lado? Esta es la flechita. Si me puedes ir ayudando y vamos pasando para no hay ningún problema. ¿Qué es la siguiente? Listo, la siguiente. Sí, importante para nosotros una definición de lo que es el cooperativismo, las cooperativas, las asociaciones, y es justamente verlas como una empresa social que busca el equilibrio entre dos objetivos fundamentales, y esto es muy importante para nosotros como FAO, es la definición oficial de cooperativismo del FAO. Realmente tiene unos elementos mucho más desarrollados allí, pero tiene dos objetivos fundamentales, que es satisfacer las necesidades de los miembros que conforman la cooperativa, la asociación, y tratar de obtener ganancias bajo un escenario de sostenibilidad. Aquí quisiera tocar algunos temas que son importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hoy nos enfrentamos a grandes retos a nivel de la producción de alimentos y de bienes de origen agrícola en el mundo. Estamos creciendo como población de una manera significativa. Se espera que para el 2050 seamos más de 9 billones de habitantes, y el uso de los recursos es fundamental. La sostenibilidad de los procesos de generación de ingresos es fundamental para que podamos satisfacer las necesidades de las generaciones venideras de una manera sostenible. Entonces las asociaciones, los esquemas cooperativos, de trabajo cooperativo, claramente son un camino a seguir que presenta unas ventajas comparativas en este sentido. Si quieres, digamos, algunas cifras importantes para nosotros, son cifras del 2012, generan alrededor de 100 millones de empleos a nivel mundial. Los esquemas de cooperativismo y de asociación y de asociatividad generan más de 100 millones de empleos a nivel rural, la gran mayoría de ellos, 100 millones de miembros de cooperativas en todo el mundo. Hoy tenemos en el esquema cooperativista, para el 2012 habían más de 1.000 millones de miembros asociados a las cooperativas y a las asociaciones. En el 2008 hubo un movimiento de fondos 300 veces mayor en las cooperativas, lo cual generó un total de 1.1 billones de dólares generados, y bueno, algunos de los marcos legales aquí en el país. Siguiente.
Algunos datos, estos son datos de Colombia. Fundamentalmente lo que quiero resaltar aquí es cómo se ha visto el crecimiento y el mantenimiento de las cooperativas y los esquemas asociados de trabajo. Básicamente se ve en la gráfica de arriba que el incremento en el número de asociaciones y de cooperativas ha sido bastante reducido, es decir, ¿esto qué significa? Que han sido bastante estables, que si bien no se ha crecido en cuanto al número de cooperativas, la gráfica abajo lo que sí nos muestra es lo que se ha incrementado es el número de asociados. Es decir, las cooperativas son claramente una opción importante para generación del desarrollo social y económico y la vinculación cada vez mayor de actores, básicamente familias, es fundamental, y los datos muestran cómo en el caso colombiano el esquema asociativo y de cooperativismo ha sido fundamental para atraer a nuevos miembros a sus esquemas de trabajo. Estas mismas cifras de Colombia para el 2011 nos muestran algunos datos importantes, donde vemos que en el sector agropecuario, el tercero que vemos aquí, bueno, esto me sirve para eso, que es el sector agropecuario, el número de cooperativas estaba estimado en 600 y el aporte en número de afiliaciones estaba sobre los 140.000 miembros asociados a estos esquemas de trabajo. Lo que quería mostrarles muy rápidamente con estas dos gráficas, estas dos láminas anteriores, es que la estabilidad de las cooperativas y las asociaciones ha sido un dato importante en términos de ser esa opción importante para la vinculación de actores, de familias, como decía, y que la consolidación, lo vamos a ver al final en algunas recomendaciones que quisiéramos dejar sobre la mesa, de estas asociaciones depende de muchos factores asociados a las cooperativas, a las asociaciones como tal, pero factores externos que son fundamentales para la generación del desarrollo, la sostenibilidad y la consolidación de los esquemas de trabajo. Desde el punto de vista de asociación, nosotros identificamos 7 principios fundamentales que deben regir el cooperativismo y los trabajos asociativos. Uno de ellos es la asociación voluntaria y abierta, es un factor fundamental. Creo que en varios escenarios de la región se ha visto cómo diferentes asociaciones y cooperativas que no son generadas bajo un estímulo, digamos, autónomo de sus miembros, pues tienen un factor de éxito no tan garantizado. El otro esquema muy importante es el control democrático de los asociados. En los esquemas de gobernanza, por ejemplo, en países como Colombia, donde tenemos unos retos importantes en la resolución de conflictos, en el establecimiento de consensos a partir del disenso, las asociaciones, las cooperativas son un modelo de ello. El control democrático por los asociados es un factor importante y es uno de esos principios rectores de la asociatividad. La participación económica de los asociados, claramente las asociaciones y las cooperativas, pues como todos sabemos, deben estar en función de generar unos beneficios sociales y económicos para sus asociados. Un tema muy importante es la autonomía y la independencia también. Otro es el de educación, capacitación e información. Yo lo resumiría, o más bien lo ampliaría, en un tema de que las asociaciones y las cooperativas son un mecanismo muy importante para la generación de bienes y servicios públicos. Hace un par de meses, creo ya, estuve compartiendo en Cartagena en el encuentro nacional, entiendo, de cooperativas, y veamos datos muy importantes, por ejemplo, en temas como la educación, la asistencia técnica, bienes públicos, como las asociaciones y las cooperativas incluso superaban la generación de bienes públicos por parte del Estado. Entonces, este es un esquema fundamental para la generación y el complemento de los bienes y los servicios públicos. Aquí nombramos algunos: educación, capacitación, información, pero en términos amplios, los esquemas de asociación y de cooperativismo tienen un papel fundamental en la generación de bienes y servicios públicos. La cooperación como un principio fundamental, pues eso creo que es bastante entendible, y la preocupación por la comunidad, el factor social asociado al cooperativismo y a la asociatividad, pues es un factor determinante también y uno de los principios fundamentales. Siguiente. Durante el año 2012, ¿por qué los datos que les muestro son referidos al 2012? Pues porque justamente en el año 2012 FAO lideró a nivel mundial el año internacional decretado por Naciones Unidas del cooperativismo, y allí se hicieron importantes aportes en términos de generar mayor conciencia frente a lo que significan las cooperativas y los aportes que tienen los esquemas de asociativos de trabajo en la superación de la pobreza y en el mejoramiento de la seguridad alimentaria, entre ellos. Apoyar el desarrollo de capacidades también. Las cooperativas, como digo, también tienen, y las asociaciones tienen una necesidad importante, que los diferentes actores que conforman el Estado también faciliten mecanismos a través de instrumentos de política, de programas. Es importante, para este año se hicieron unos importantes a nivel mundial.
Y por último, pues generar un ambiente propicio para el diálogo internacional y poder, digamos, visibilizar la importancia de la asociación, del asociativismo y el cooperativismo. En ese orden de ideas, nosotros desde el enfoque obviamente de la organización que trabajamos en pos del desarrollo rural, vemos unos aspectos muy importantes de la asociatividad y del trabajo cooperativo en términos del desarrollo rural. Uno de ellos es el papel importante en el apoyo a los pequeños productores y con un mayor énfasis hacia los grupos, en este caso una referencia importante hacia las mujeres y el papel de las mujeres en la contribución social y económica para el desarrollo de los territorios. Lo segundo, las asociaciones y las cooperativas tienen un muy importante papel en el marco del desarrollo rural, fundamentado en el empoderamiento de sus miembros, es decir, la capacidad de interlocución, de visibilidad que se logra a través de los esquemas asociativos es fundamental para el empoderamiento de estos miembros que conforman estas asociaciones, y ojalá que cada día sean actores activos de la construcción de las políticas y de los esquemas de gobernanza en los territorios. Otro tema fundamental es pues obviamente la creación de empleo, los datos lo dicen de manera significativa, la estabilidad y la sostenibilidad en la generación de empleos de los esquemas asociados es altamente y con una proporción muy alta, perdónenme la redundancia, mucho más sostenibles que los esquemas de trabajo individual. Otro tema muy fundamental que tiene que ver un poco con lo que decía de generar bienes y servicios públicos tiene que ver con la garantía de los medios de vida, los medios de subsistencia que están ligados a las dinámicas familiares. Si bien las familias dependen mayoritariamente en el términos de generación de ingresos de un producto líder o de dos productos líderes que son los que están en el mercado, a través de esa generación de bienes y servicios públicos también se favorece la garantía de los medios de vida a nivel familiar. Un tema muy importante en términos de satisfacción de la demanda de alimentos, un tema que obviamente a nosotros como FAO nos inquieta, y justamente este año, que es el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cobra una evidencia significativa el que los agricultores familiares, las asociaciones, las cooperativas conformadas por pequeños y medianos productores son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria del conjunto de la población. Aquí no estamos hablando de una seguridad alimentaria y un abastecimiento de alimentos única y exclusivamente para aquellas poblaciones vulnerables, sino para el conjunto de la población. El caso colombiano, el caso latinoamericano es muy diciente. El abastecimiento de alimentos en las grandes ciudades y en los países en términos generales depende entre un 27% y un 68% de productores pequeños y medianos. Eso varía de acuerdo a cada país. Un tema muy importante que está allí y que tiene que ver con un factor de inclusión socioeconómico es la generación de valor agregado a través de las asociaciones. Es un factor importante y contribuye, como he dicho, al desarrollo rural. Por último, un tema que creo que nos preocupa a todos y que definitivamente los esquemas de trabajo asociados, que si bien vinculan a un miembro están vinculando a familias, es justamente la participación de los jóvenes y los niños en esos espacios de construcción de desarrollo rural. La problemática, que creo que todos la nombramos siempre, es evidente, y es que se nos está envejeciendo el campo, y definitivamente los esquemas de trabajo asociado, las cooperativas, pues brindan un entorno propicio para que los jóvenes también vean con buenos ojos unos desarrollos a nivel de emprendimientos de estos sistemas de trabajo mancomunado. Siguiente, vemos algunos factores de éxito que creo que es importante resaltar, que fue, digamos, conclusión también de lo que se desarrolló en el año 2012. Uno de ellos es favorecer y tener siempre unos muy buenos esquemas y sistemas de gestión y liderazgo. El liderazgo bien visto, el liderazgo sano al interior de las asociaciones y las cooperativas es fundamental para garantizar el éxito de estos esquemas de trabajo. Comprender las necesidades y los riesgos de las empresas, en este caso nos referimos a las empresas vinculadas al sector agropecuario, es fundamental. No solo es un tema de análisis del mercado, sino de cuáles son los factores asociados, digamos, a las necesidades y a los riesgos que tienen este tipo de cooperativas del sector agropecuario. Aquí estamos hablando de factores asociados al cambio climático, a las políticas públicas, al entorno social donde se desarrollan, infraestructura, además. La independencia política, si bien se llega a esa conclusión, pues esto tendrá muchos matices y se podrá analizar desde diferentes puntos, porque claramente, digamos, en el entorno de construcción de políticas
siempre las asociaciones y la participación de la sociedad civil organizada va a ser fundamental para la construcción de Estado. Sin embargo, luego del año 2012 sí se evidenció que al hacer los estudios de caso que se desarrollaron, que la independencia política ha sido un factor que ha garantizado mayor éxito desde el punto de vista socioeconómico en los esquemas de trabajo asociado. La provisión de servicios de alta calidad, no porque sean asociaciones o cooperativas tienen un menor o mayor grado, digamos, en términos de la calidad de los servicios que se prestan. Un tema fundamental es que los servicios que se establezcan, que brinde la cooperativa, llámese asistencia técnica, llámese esquemas de ahorro, llámese acceso a educación, siempre sean, ojalá, mirando en los mayores estándares de calidad. Las estrategias de negocio vinculadas a los temas sociales también es un factor fundamental. Las redes de los miembros, un tema muy importante que veíamos era cómo las asociaciones, aparte, digamos, del negocio puntual al cual se fuera desarrollando, generar unas redes de confianza, unas redes de comunicación, unas redes de gestión de la información que son fundamentales, y eso ayuda a construir gobernanza en los territorios, tema fundamental. El enfoque es centrado en la actividad principal, pues claramente se debe identificar una actividad que sea como la actividad ancla jalonadora del negocio, digamos, asociado. Otro tema fundamental es aumentar el valor a bajo costo a través de innovaciones organizativas. Creo que las experiencias, y seguro varias de las experiencias que vamos a ver a continuación, pues las podríamos catalogar como experiencias de innovación social que son fundamentales. Y otro tema muy importante lo nombro aquí como ausencia de recetas globales. Dice mi jefe, el doctor Zavala, representante de la FAO, tenemos que hacer trajes a la medida. En un país como Colombia, en un contexto como el latinoamericano, pues eso es fundamental. Si bien hay factores de éxito asociados a un tipo u otro tipo de asociación, donde hay unas lecciones aprendidas importantes, cada una de esas asociaciones, cada uno de los entornos políticos, sociales, económicos, ambientales, donde se desarrollen las asociaciones y las cooperativas, pues tienen sus particularidades. Es bastante riesgoso desde nuestra perspectiva pensar en que hay unas recetas únicas y exclusivas para el tema de promoción a la asociatividad. Okay. Voy a correr un poquito rápido. Queríamos compartir un poco unas slides que creo que es muy importante para el proceso que está viviendo Colombia en este momento. Es que definitivamente vemos que las asociaciones y el cooperativismo es un mecanismo efectivo para la construcción de paz, por varios de los temas que ya he nombrado. Sin embargo, quisiera nombrar aquí unos muy rápidamente que ustedes los pueden ver ahí. El mejor acceso a los mercados, facilita los procesos de acceso a mercado. Un tema fundamental que es la gobernanza de la tenencia de la tierra y los servicios, digamos, los recursos naturales, es este segundo punto que vemos allí. Mejorar el acceso a los recursos naturales y la gestión de los mismos. En el 2012 se establecieron de manera vanguardista unas directrices voluntarias de la gobernanza firmada por 194 Estados miembros de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos generando un marco de referencia de cómo abordamos la solución y resolución de conflictos en un territorio donde hay uso de recursos naturales, diferentes actores. Definitivamente las asociaciones y las cooperativas tienen unas lecciones ya aprendidas que pueden brindar en el escenario de un posconflicto, en el caso colombiano, de construcción de paz, unos importantes aportes. Los otros temas que ya hemos visto: generación de bienes, servicios, facilitar la participación de los pequeños productores en la toma de decisión. Claramente en un escenario de construcción de paz en Colombia, pues vamos a tener que contar con la participación, la voz y el voto de todos los actores. Los esquemas de asociación, de cooperativas, ya tienen un papel allí importante. El otro tema tiene que ver con economías de escala. Que vamos pasando rápido, quería simplemente ya para ir terminando, pues se me agota el tiempo, contarles pues que en el marco de la agricultura familiar, si quieres, sigues, se han hecho unos estudios importantes desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo en términos de la organización de pequeños productores o productores de agricultura familiar, donde hay una serie, digamos, de capacidades que se han venido analizando, si se tienen o no se tienen y hacia dónde se deberían dirigir la construcción de políticas públicas. Yo quería resaltar, pues estamos en Colombia, el caso colombiano, sin embargo es un estudio que estuvo en 8 países: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú. En estos 8 países se analizaron diferentes trabajos, lo pueden encontrar en el libro a través de la página web, es un estudio muy reciente del año pasado.
donde vemos que en el caso colombiano, en términos de las capacidades productivas, pues hay unos retos importantes, en otros países también, pero pues quería resaltar este caso colombiano. Estamos hablando de sus capacidades desde el punto de vista productivo, por ejemplo, la resiliencia ante la afectación de factores externos asociados al cambio climático, capacidades técnicas, cumplimiento de ciertos requisitos para el acceso a crédito. Otros temas allí, la capacidad empresarial, la capacidad de gestión, infraestructura. Todo esto simplemente lo quiero dejar porque creo que el reto en términos de la construcción y la participación de actores para la construcción de unos escenarios propicios, llámese políticas públicas, programas, proyectos, espacios de participación, son fundamentales y aún hay un camino importante por recorrer, y hoy día pues la FAO lo dice de manera muy fehaciente, y es que es un camino que debemos recorrer y el cual estamos nosotros dispuestos, como lo hemos hecho y lo venimos haciendo, a contribuir en la construcción de esquemas de asociación y de cooperativismo. Si quieres pasemos. Aquí simplemente les quería mostrar un caso de cómo estamos abordando algunas de nuestras intervenciones en el país. Es una réplica de lo que se está haciendo en América Latina. Básicamente es el tema del fortalecimiento de las capacidades, la asistencia técnica, el fortalecimiento organizacional, que es en relación a lo que les mostraba anteriormente, pues es uno de los temas fundamentales que se está trabajando. El tema de análisis de mercados, hoy día la conferencia regional de la FAO fue en el mes de mayo, es decir, hace 2 o 3 meses, y quedó como uno de los ejes centrales aprobado por los 33 estados de América Latina y el Caribe, de que se debe avanzar hacia la consolidación de los esquemas asociativos y la vinculación de estos bienes a la proveeduría en el marco de las compras institucionales. Es decir, hoy tenemos grandes programas sociales que han avanzado en la región: programa de alimentación escolar, programa de alimentación para el adulto mayor, las compras en las cárceles, las compras para el ejército, diferentes programas institucionales que están adquiriendo una gran cantidad de alimentos. La apuesta es a que estos alimentos y estos bienes sean ojalá mayormente ofrecidos y comprados por los pequeños y medianos agricultores. Y eso tiene los factores que me demoraría aquí media hora más contándoles, pero están asociados a las dinámicas del sistema agroalimentario global. Es decir, debemos cada vez retroceder, si se quiere ver en ese sentido, hacia sistemas de proveeduría, producción y distribución de alimentos y bienes locales. Es decir, estos programas, por ejemplo, de compras institucionales deben cada vez más comprar de manera local y tener esquemas de trabajo. Creo que ya se me acaba el tiempo, entonces si quieres más adelante, esto es un caso que hemos venido desarrollando en Antioquia, la escuela de campo con una metodología para el desarrollo socioempresarial. Si quieres sigues, solo les quería mostrar, los casos que se han venido desarrollando. Esto es un trabajo de 7 años en tomate, frijol y panela, que ya hoy día están en mercados. Entonces aquí la generación de información como bien público con la participación de los actores, aquí vemos Corpo, ICA, Gobernación, FAO, las mismas asociaciones, generación de material. Pues si quieres darle adelante hasta que vayamos a unas recomendaciones finales. Es muy importante, mientras que llegamos a esas últimas diapositivas, los procesos de sistematización, documentación y generación de lecciones aprendidas. Como final, queríamos dejar unas últimas sigue. Recomendaciones. Primero, crear capacidades institucionales en universidades y centros de estudios superiores relacionados, en este caso como con el agro, pero en el contexto de lo que hemos venido hablando. Claramente se deben avanzar en justamente lo que les decía, la generación de estudios, sistematizarlos, documentarlos, que sea un proceso juicioso en la construcción de entornos favorables para el desarrollo de la asociación y el cooperativismo. Otro de los temas, garantizar la coherencia en los contextos comerciales con los contextos culturales y sociales. Creo que aquí el camino, lo que planteamos, no es tanto irnos hacia la demanda y qué es lo que está demandando un entorno globalizado, sino hacia qué tenemos en el entorno local que pueda generar un valor agregado para colocarlo en el mercado. O sea, para nosotros es muy importante el fortalecimiento y el entendimiento de cuál es ese valor agregado que lo local, que la identidad cultural de ese territorio, las características propias de ese territorio pueden ofertarlo al mercado. Eso tiene que ser una balanza justa y una coherencia importante. Promover las prácticas de políticas que prevean objetivos y cupos de participación de las mujeres es muy importante. Y por último, el compromiso público a largo plazo con intervenciones al corto plazo.
es fundamental. Nosotros hablamos de los laboratorios de política pública. Creo que sin conocer los ejemplos que nos van a mostrar ahorita, diría yo ya de entrada, que son escenarios de construcción de políticas públicas. Son laboratorios donde a partir, como un laboratorio, a partir del ensayo, el error, de una mezcla de diferentes, se van construyendo unas lecciones que pueden aportar a la construcción de políticas públicas. Entonces, creo que este es un tema fundamental. Básicamente eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias por la atención y nuevamente muchas gracias por la invitación.